Luego tengo una... Y es ahí que vamos a entrar en el seguimiento. Acá ahí ustedes en el documento van a tener, tienen mejor dicho, bastante información del seguimiento. El seguimiento, el mensaje clave es que hay esfuerzo, ¿no? No es un seguimiento que se hace en unas horas o en un día, ¿no? El seguimiento requiere su esfuerzo y requiere su dedicación. Eso es uno de los avisos que tenemos que pasar y todos tenerlo presente. El seguimiento significa involucramiento ya sea de las personas que estuvieron presentes o participaron en el armado del plan director y de los referentes que haya para los diferentes proyectos que se estén implementando en la organización. Lo que tenemos que tener presente es que tenemos por un lado el seguimiento de lo que es los proyectos en sí mismos en forma individual y después también tenemos el seguimiento del plan director. Acá nos vamos a enfocar al seguimiento del plan director que recibe información del seguimiento que se está haciendo en cada uno de los proyectos. El seguimiento que se hace en cada uno de los proyectos va a ser más frecuente, ¿no? La frecuencia va a ser mayor. El seguimiento que se hace en el plan director, la frecuencia va a ser menor que la de los proyectos, debería ser así. Como mínimo se espera que haya un seguimiento anual del plan director, ¿tá? Pero podría requerirse más de una vez al año, podría ser semestral. Tampoco puede ser mensual, ¿no? Por el esfuerzo que significa y porque tenemos que darle un tiempo para que las cosas se vayan dando, ¿tá? Entonces ahí hay que establecer, quizás que para el primer año hago 2 seguimientos al año, capaz que para el segundo ya empiezo a hacer un seguimiento anual, capaz que en un año en particular por la criticidad de los proyectos y la prioridad de los mismos, tengo que hacerlo un poquito más frecuente, de los proyectos que se van a hacer en ese año. Nosotros manejamos para lo que es la presentación del seguimiento 3 variables. Una es la periodicidad, lo que estaba hablando recién, ¿tá? Cada cuánto lo hacemos, ¿tá? Y en esa periodicidad vamos a decidir cómo hacerlo. Vamos a hacerlo en reuniones, en talleres, en más de una reunión, puede ser que nos lleve varias sesiones de trabajo, con una preparación previa, ¿no? Donde la gente tiene que estar preparada, que la gente tiene que saber que se va a hacer el seguimiento del plan director, que tenemos que ver a quién invitar, que va a ser sin duda ese comité que está nominando el plan director, pero después van a ser, en función de los temas que se vayan tocando en cada una de las instancias, van a ser los referentes de los diferentes proyectos, ¿tá? Puede ser que también se hagan reuniones más acotadas de referentes del proyecto primero, para tener una clara situación de cada uno de ellos, y después se hagan reuniones más generales, donde se trae la información ya recolectada de los proyectos y se plasma en esa reunión y se discute en esa reunión. Y en esta reunión de seguimiento del plan director es muy probable que el plan director no quede estático, sino que sufra modificaciones, que era lo que decíamos anteriormente, porque es un documento vivo. Y puede surgir modificaciones por diferentes temas. Y acá tenemos algunos de ellos. Puede surgir modificaciones porque hay proyectos no planificados que han surgido con gran prioridad, por ejemplo, proyectos resultantes de cambios normativos, ¿tá? Puede ser que cuando yo confeccioné el plan, cuando la organización confeccionó el plan, cuando se aprobó, había un portafolio de servicios y un portafolio de proyectos definidos. Al X tiempo surgen proyectos que no estaban en ese portafolio, es totalmente razonable porque nuestras organizaciones no son estáticas, hay cambios de factores externos y hay cambios de factores internos que hace que proyectos que no estaban ni definidos aparezcan, pero que tienen alta prioridad. Y quizás que tienen prioridad sobre proyectos que ya estaban definidos en esa planificación. Entonces hay que evaluar esos proyectos, pasar por las etapas que ya mencionamos antes de armado del plan director, sobre todo la etapa de evaluación de alternativas y de aprobación de las mismas, y bueno, y buscar las alternativas para esos proyectos, incorporarlos y ver en el consolidado, volvemos al mismo tema, cómo me afecta lo otro que tengo definido, porque capaz que hay proyectos que dejan de estar, o que se acotan, o que se dilatan en el tiempo debido a la incorporación de este proyecto nuevo. Después hay otros tipos de situaciones. Evaluaciones iniciales de requerimientos de áreas funcionales que difieren significativamente del análisis detallado al iniciar el proyecto. A veces yo hago una primera evaluación de requerimientos, un primer perfil
del proyecto, que ustedes ven que en la carpeta tienen un documento que es una fichita de perfil de proyectos que así que está manejando. Hago todo eso, lleno todas esas variables, armo el plan director aprobado. Pero después, cuando empiezo a trabajar y hago un análisis detallado, difiere bastante, ¿tá? Realmente porque, bueno, hubo problemas en el reglamento de los requerimientos, hubo problemas de entendimiento, las áreas que presentaron el requerimiento no fueron claras, no tenían claramente identificada su necesidad. Pueden haber muchas temas y problemáticas manejadas en lo que tiene que ver con lo que es extracción y especificación de los requerimientos. Entonces, cuando bajo de nivel me doy cuenta que ese proyecto que yo pensé que llevaba 6 meses termina llevando 1 año y medio, ¿tá? Y ese proyecto que yo pensé que llevaba, no sé, $50.000, lleva $250.000, ¿tá? En forma exagerada, pero bueno, pero hay un gap, hay una brecha, y pasa eso. Yo creo que a muchos les ha pasado, ¿tá? Entonces, cuando veo eso, bueno, si este proyecto tiene prioridad, si los criterios de selección determinan que tiene que seguir en el plan director con la nueva visión que se le está dando y con las nuevas análisis de requerimientos, me afecta lo otro que tengo definido. Porque yo ya tengo un presupuesto aprobado y demás, el dinero es eso, los recursos son esos. Bueno, reformulemos, hagamos los cambios para poder incorporar este análisis detallado. También puede pasar lo contrario, que cuando hago el análisis detallado es más grande, pero después no encontramos justificaciones que amerite que eso más grande, esos requerimientos más complejos, sean tomados en este plan director, ¿no? Acá siempre vamos a tener situaciones, tanto sea en el armado del plan como en el seguimiento, de tener que decir sí y de tener que decir no, ¿no? Eso siempre va a pasar. Y siempre va a haber áreas que queden más contentas y áreas que queden menos contentas. Eso es inevitable, ¿tá? Lo que tenemos que saber manejar eso y con criterio. Por eso siempre hablamos de los criterios de selección, ¿tá? También ayer alguien comentaba que daba la sensación que el que más gritaba más tenía. Bueno, esa visión no puede estar en la organización, ese entendimiento de la gente o esa imagen que tiene la gente está mal. ¿Tá? Ahí tenemos un problema que hay que ver por qué está pasando eso. Capaz que tiene su justificación eso y capaz que realmente hasta ahora trabajamos así, ¿no? Entonces no, eso lo tenemos que remediar. Y por eso, como hablábamos en las etapas de armado del plan director, es importante manejar criterios de selección y criterios para priorizar. Después el no cumplimiento de supuestos. Eso es un tema importante también, que ya lo mencionamos antes. No se dio esto, no se hizo el rediseño de procesos, no se adquirió el equipamiento, no se mejoró tales puntos de la gestión, no se incorporó determinados roles que estaban previstos cubrir en los últimos meses. Bueno, el proyecto se tiene que dilatar, el proyecto, bueno, lo vamos a postergar para el año que viene, lo postergamos 6 meses, lo modificamos en su alcance. Pueden haber muchas cosas en función de ese no cumplimiento de supuestos. Y después proyectos cancelados, suspendidos, dilatados, ¿tá? Eso puede pasar sobre la marcha, ¿no? Teníamos previsto hacer un proyecto que, bueno, que no depende solamente de nosotros, sino que también tiene una dependencia de agentes externos, y como los agentes externos decidieron por X tiempo cancelarlo, nosotros cancelamos el nuestro, ¿no? Puede haber muchas cosas que pueden estar asociadas. Y nuevas necesidades que surgen de cambios en los lineamientos o decisiones de dirección, que es un poco también lo que mencionabas hace unos minutos. Bueno, puede haber un cambio de autoridad, puede haber cambios en los lineamientos, puede haber cambios en políticas de Estado, puede haber muchos cambios que haga que surjan nuevas necesidades o que otras que antes parecían necesidades ahora no son tanto. Entonces eso lo tengo que revisar.